¿Alguna vez imaginaste que una simple moneda de $1 de México, acuñada en 1984, pudiera esconder una historia capaz de sorprender incluso a los coleccionistas más experimentados? A primera vista parece una moneda común, una de esas que millones de personas utilizaron para comprar un dulce, pagar el transporte o recibir cambio en una tienda. Sin embargo, el mundo de la numismática está lleno de secretos, y esta pieza es un claro ejemplo de que las apariencias pueden engañar. Lo más interesante es que muchos propietarios de esta moneda todavía no saben lo que realmente tienen entre sus manos. Mientras algunos ejemplares apenas conservan su valor histórico, otros se han convertido en auténticos objetos de deseo debido a detalles muy específicos que pasan desapercibidos para la mayoría. La pregunta es, ¿cómo distinguir una moneda ordinaria de una que podría convertirse en una verdadera joya para un coleccionista? Quédate atento, porque a lo largo de esta historia descubrirás pistas, curiosidades y características que podrían cambiar por completo la forma en que miras las monedas antiguas de México. Para comprender la importancia de la moneda mexicana de $1 de 1984, primero debemos viajar a una época en la que México atravesaba importantes transformaciones económicas. Durante aquellos años, el país experimentaba cambios que obligaban a modernizar su sistema monetario, y las monedas de baja denominación eran protagonistas del día a día de millones de ciudadanos. La Casa de Moneda de México, una de las instituciones más antiguas del continente americano, continuaba produciendo piezas resistentes y funcionales que pudieran soportar años de circulación. La moneda de $1 de 1984 nació precisamente con ese propósito, servir como una herramienta práctica para la economía cotidiana. Sin embargo, con el paso del tiempo, cuando observamos el diseño de esta moneda, descubrimos que cada elemento fue colocado con una intención muy específica. En una de sus caras aparece el tradicional escudo nacional de México, donde el águila devora a la serpiente mientras permanece sobre un nopal, una imagen profundamente ligada a la identidad del país y a la antigua leyenda de la fundación de Tenochtitlán. Alrededor del escudo se puede leer Estados Unidos mexicanos, una inscripción presente en numerosas monedas mexicanas y que representa el carácter oficial de la pieza. En la otra cara aparece el valor facial de $1 acompañado por el año de acuñación, además de detalles decorativos inspirados en el patrimonio cultural mexicano. Aunque millones de personas vieron este diseño durante los años 80, muy pocas se detuvieron a apreciar la calidad del grabado, la precisión de sus relieves o la elegancia de sus proporciones. Para un coleccionista, incluso el más pequeño detalle del diseño puede convertirse en una característica determinante al momento de evaluar una moneda. Otro aspecto fascinante es el material con el que fue fabricada. Muchas personas creen que todas las monedas antiguas contienen grandes cantidades de metales preciosos, pero la realidad suele ser mucho más compleja. En la década de los 80, los costos de producción y las necesidades económicas llevaron a utilizar aleaciones resistentes y relativamente económicas que permitieran fabricar millones de piezas sin comprometer la durabilidad. Sin embargo, la composición metálica también influye en la conservación de la moneda. Algunas desarrollan una pátina natural muy apreciada por los expertos, mientras que otras presentan desgaste debido a décadas de uso intenso. Lo sorprendente es que una moneda perfectamente conservada puede destacar inmediatamente frente a cientos de ejemplares similares. En el mundo del coleccionismo, el estado de conservación muchas veces pesa tanto como la antigüedad, y una diferencia aparentemente insignificante puede marcar una enorme distancia entre una moneda común y otra extremadamente buscada. La cantidad de monedas acuñadas en 1984 también desempeña un papel importante, aunque aquí aparece uno de los conceptos que más confusión genera entre los principiantes. Muchas personas piensan que una tirada elevada significa automáticamente que ninguna moneda tendrá valor para los coleccionistas. Sin embargo, la realidad demuestra exactamente lo contrario en numerosos casos. Aunque originalmente pudieron fabricarse millones de ejemplares, la mayoría terminó circulando intensamente durante años. Eso provocó rayones, golpes, pérdida de brillo e incluso deformaciones. Como consecuencia, encontrar hoy una moneda de 1984 prácticamente intacta resulta mucho más difícil de lo que parece. Los coleccionistas más experimentados revisan cuidadosamente el relieve, los bordes, el brillo original y la presencia de cualquier marca antes de decidir cuánto están dispuestos a pagar por una pieza determinada. Es precisamente esa búsqueda de ejemplares sobresalientes la que mantiene vivo el interés por monedas como esta. Con el paso de los años, la demanda por las monedas mexicanas históricas ha crecido considerablemente tanto dentro como fuera de México.
Los coleccionistas internacionales sienten una enorme atracción por las piezas que representan momentos importantes de la historia monetaria del país, especialmente aquellas que conservan un excelente estado o presentan características poco habituales. Las subastas especializadas, las convenciones numismáticas y los mercados de coleccionismo han contribuido a aumentar el interés por este tipo de monedas, generando una competencia cada vez mayor entre quienes buscan completar sus colecciones. Sin embargo, existe un detalle muy importante que la mayoría desconoce y que puede cambiar completamente la valoración de una moneda aparentemente idéntica a otra. Ese detalle suele pasar inadvertido para los ojos inexpertos, pero un especialista puede identificarlo en apenas unos segundos. Y justamente ahí comienza la parte más sorprendente de toda esta historia. La moneda mexicana de un peso de 1984 puede parecer sencilla, pero detrás de su apariencia se esconden factores capaces de multiplicar enormemente el interés de los coleccionistas adecuados. Su historia, su conservación, la calidad del acuñado, la existencia de posibles errores y la creciente demanda internacional forman un conjunto de elementos que hacen que algunos ejemplares destaquen sobre el resto. Pero todavía falta revelar el aspecto más impactante de todos: cuánto puede llegar a valer realmente uno de esos ejemplares excepcionales y qué condiciones exactas debe cumplir para alcanzar una cifra que muy pocas personas imaginarían. Esa respuesta llegará al final de esta historia, porque antes aún queda descubrir varios secretos que podrían ayudarte a identificar si la moneda que tienes guardada pertenece al grupo verdaderamente especial. Antes de hablar de cifras sorprendentes, es importante entender cómo los expertos determinan el verdadero valor de una moneda como la de un peso de México de 1984. A diferencia de lo que muchas personas creen, el año por sí solo no convierte una pieza en algo extraordinario. Los especialistas analizan cuidadosamente aspectos como el grado de conservación, utilizando escalas internacionales que van desde monedas muy desgastadas hasta ejemplares prácticamente perfectos, conocidos como mint state. Una moneda que nunca circuló, conserva su brillo original de acuñación y presenta detalles nítidos en todos sus relieves puede despertar un interés completamente diferente al de otra que pasó décadas cambiando de manos. También se revisa si ha sido limpiada de forma incorrecta, ya que una limpieza agresiva puede reducir considerablemente su atractivo para los coleccionistas. Incluso pequeñas marcas de contacto, rayones casi invisibles o manchas provocadas por la humedad pueden influir en la valoración final. Por eso, dos monedas aparentemente iguales pueden terminar teniendo precios completamente distintos en el mercado especializado. Otro elemento que incrementa el misterio alrededor de esta moneda son las variedades de acuñación. Aunque la mayoría de las piezas fueron producidas siguiendo los mismos estándares, algunos troqueles comenzaron a desgastarse conforme avanzaba la producción. Ese desgaste generó ligeras diferencias en ciertos detalles del diseño que hoy llaman la atención de los especialistas. En ocasiones aparecen letras ligeramente deformadas, relieves menos definidos o pequeñas irregularidades que ayudan a identificar diferentes estados del troquel utilizado durante la fabricación. A esto se suman los auténticos errores de acuñación, que son mucho más escasos y por esa misma razón, mucho más codiciados. Cuando un error es confirmado por expertos y además la moneda conserva una excelente condición, el interés de los coleccionistas aumenta de forma considerable. Sin embargo, es importante recordar que no todas las supuestas anomalías son errores reales, muchas simplemente son daños causados por el desgaste normal del uso diario. También existe un aspecto emocional que influye enormemente en el mercado numismático. Para miles de mexicanos, las monedas de los años 80 representan una parte de su infancia o de la historia económica del país. Ese componente nostálgico impulsa a muchas personas a recuperar las monedas con las que crecieron, creando una demanda constante incluso entre quienes apenas comienzan una colección. Al mismo tiempo, coleccionistas de otros países buscan piezas representativas de la historia monetaria mexicana para ampliar sus colecciones internacionales. Esa combinación entre historia, nostalgia y escasez de ejemplares bien conservados mantiene viva la competencia por conseguir las mejores monedas disponibles. Con el crecimiento de las plataformas de compra y venta por Internet, comenzaron a aparecer publicaciones con precios exageradamente altos para monedas comunes. Esto ha provocado mucha confusión entre quienes encuentran una moneda antigua en casa y creen haber descubierto una fortuna inmediata. La realidad es que los coleccionistas serios siempre buscan pruebas antes de pagar grandes cantidades. Solicitan fotografías detalladas, verifican el estado de conservación, revisan el peso, las medidas, el canto, en muchos casos, prefieren. Y si te dijera que una moneda mexicana de 10 pesos del año 2001, esa misma que miles de personas han visto, guardado o incluso gastado sin pensarlo dos veces,
podría esconder una historia mucho más fascinante de lo que imaginas. A simple vista parece una moneda completamente común, una pieza más del cambio diario que pasó por millones de manos desde principios del nuevo milenio. Sin embargo, detrás de su diseño, de su fabricación y de algunos ejemplares muy específicos, existe un mundo que pocos conocen. Es un mundo donde los pequeños detalles pueden cambiarlo todo, donde una diminuta diferencia en el acuñado puede convertir una moneda ordinaria en un verdadero objeto de deseo para coleccionistas de todo el planeta. Lo más sorprendente es que muchas personas todavía tienen esta moneda guardada en un cajón, una alcancía o una vieja cartera sin sospechar que podría tratarse de una pieza mucho más interesante de lo que parece. Pero antes de sacar conclusiones, hay muchos secretos que descubrir, porque no todas las monedas de 10 pesos de 2001 son iguales, y precisamente ahí comienza el misterio. Para entender por qué esta moneda despierta tanto interés, primero debemos viajar al inicio del siglo XXI. México estaba viviendo una etapa de cambios económicos y tecnológicos, mientras el Banco de México continuaba fortaleciendo la circulación de su nueva familia de monedas bimetálicas. La moneda de 10 pesos ya era ampliamente conocida por los ciudadanos, pero el ejemplar fechado en 2001 forma parte de un periodo que hoy resulta especialmente atractivo para muchos coleccionistas. Aunque millones fueron fabricadas para el uso cotidiano, el paso del tiempo ha hecho que encontrar ciertos ejemplares en condiciones impecables sea cada vez más complicado. Y como ocurre en el apasionante mundo de la numismática, la antigüedad por sí sola nunca determina el valor de una moneda. Lo que realmente importa son factores mucho más específicos: el estado de conservación, el lugar donde fue acuñada, posibles errores de fabricación y otras características que la mayoría de las personas jamás revisa. Es precisamente esa combinación la que mantiene atentos a los expertos cada vez que aparece una moneda de este año. Cuando observamos la pieza con detenimiento, descubrimos que su diseño representa mucho más que un simple medio de pago. En el anverso aparece el escudo nacional de México, con el águila devorando una serpiente mientras se posa sobre un nopal, rodeado por la inscripción Estados Unidos Mexicanos. Este símbolo, profundamente ligado a la identidad nacional, ha acompañado las monedas mexicanas durante generaciones y continúa siendo uno de los emblemas más reconocibles del país. En el reverso encontramos el característico diseño bimetálico, con un centro metálico rodeado por un anillo de diferente composición. Destaca la denominación de 10 pesos, junto con el año 2001 y el famoso símbolo inspirado en la piedra del sol, un detalle artístico que convirtió esta familia de monedas en una de las más elegantes de América Latina. A simple vista parece un diseño conocido por todos, pero cuanto más tiempo se observa, más detalles aparecen, y justamente esos pequeños elementos son los que muchos coleccionistas analizan con lupa. Sin embargo, la verdadera emoción comienza cuando hablamos de las diferencias entre ejemplares aparentemente idénticos. Dos monedas con la misma fecha pueden tener valores completamente distintos dentro del mercado del coleccionismo. La razón es sencilla: algunas presentan características especiales que aparecieron durante el proceso de acuñación. A lo largo de los años han surgido reportes de monedas con ligeras desalineaciones, centros desplazados, diferencias en el relieve, golpes de troquel y otros defectos que despertaron enorme interés entre especialistas. No todos esos errores son auténticos ni todos aumentan el valor de una moneda, pero cuando un error es confirmado como original de fábrica, la historia cambia por completo. Es entonces cuando una pieza destinada al bolsillo cotidiano comienza a convertirse en una rareza buscada por coleccionistas experimentados. Y precisamente uno de esos posibles detalles relacionados con algunas monedas del año 2001 es el que ha generado numerosas conversaciones entre aficionados durante los últimos años. Otro aspecto que influye enormemente es la conservación. Una moneda que pasó 20 años circulando entre miles de personas normalmente presenta rayones, desgaste y pequeños golpes. En cambio, un ejemplar que permaneció guardado desde el primer día puede conservar un brillo extraordinario y detalles perfectamente definidos. También existe un elemento psicológico que hace tan apasionante este mercado. Cada vez que alguien revisa una antigua colección familiar o encuentra una caja llena de monedas olvidadas, aparece la posibilidad de descubrir una pieza excepcional. Esa sensación de incertidumbre mantiene viva la pasión de miles de personas alrededor del mundo. En el caso de la moneda mexicana de 10 pesos de 2001, muchos comenzaron a observarla con otros ojos cuando ciertas variantes empezaron a llamar la atención en reuniones de coleccionistas y plataformas especializadas. Desde entonces, cada ejemplar encontrado genera preguntas: ¿pertenece a una emisión común? ¿Conserva todos sus detalles originales? ¿Presenta alguna característica poco habitual? ¿Podría tratarse de una variante escasa?
Son interrogantes que no siempre tienen una respuesta inmediata, pero que convierten una simple revisión de monedas en una auténtica búsqueda del tesoro. Con el paso de los años, la demanda internacional por monedas mexicanas también ha crecido de manera considerable. Coleccionistas de Estados Unidos, Europa, Asia y otros países han mostrado un interés cada vez mayor por las emisiones modernas de México debido a la calidad de sus diseños, su historia y la posibilidad de encontrar variedades poco comunes. Esto ha provocado que algunas piezas que antes pasaban completamente desapercibidas hoy sean examinadas cuidadosamente antes de ser vendidas o intercambiadas. La moneda de 10 pesos del año 2001 forma parte de ese fenómeno, especialmente cuando aparece en estados de conservación sobresalientes o con características inusuales. Pero todavía queda una pregunta muy importante por responder: ¿cómo distinguir una moneda verdaderamente especial de otra completamente normal? Esa respuesta requiere observar detalles que casi nadie revisa y que pueden marcar toda la diferencia. Y es justamente ahí donde esta historia se vuelve aún más interesante. Porque existen señales específicas que los expertos buscan inmediatamente al tener una de estas monedas en sus manos. Algunas son visibles a simple vista, mientras que otras solo pueden apreciarse utilizando una buena lupa o incluso herramientas profesionales. Un pequeño detalle en el borde, una diferencia en el relieve, una marca de acuñación poco habitual o una combinación poco frecuente de características pueden transformar por completo la importancia de la pieza. Lo sorprendente es que muchas personas poseen monedas similares sin saber exactamente qué revisar. En la siguiente parte descubriremos cuáles son esos detalles que convierten ciertos ejemplares en auténticos objetos de colección, cómo los especialistas verifican su autenticidad y, finalmente, revelaremos por qué algunas monedas de 10 pesos del año 2001 han llegado a despertar tanto interés entre los coleccionistas, culminando con la sorprendente cifra que algunas personas aseguran haber visto asociada a ejemplares verdaderamente excepcionales. Ahora bien, llega el momento de mirar esta moneda con los ojos de un verdadero coleccionista. La mayoría de las personas simplemente observa el número 10, el año 2001 y continúa con su día, pero un experto comienza un proceso completamente diferente. Lo primero que analiza es el estado general de la pieza. Después revisa cuidadosamente el brillo original, la nitidez de las letras, el relieve del águila, el borde y la unión entre el centro y el anillo exterior. Incluso pequeñas diferencias en la presión del acuñado pueden revelar información importante sobre cómo fue fabricada la moneda. Posteriormente busca posibles errores auténticos de la casa de moneda, ya que no todas las marcas extrañas representan un error valioso, muchas son simplemente daños ocasionados durante años de circulación. Por eso la autenticidad es tan importante. Los especialistas comparan cada detalle con ejemplares certificados y utilizan fotografías de alta resolución para confirmar si realmente existe una variante poco común. Ese trabajo de observación puede tomar varios minutos para una sola moneda, pero cuando aparece una característica extraordinaria, todo ese esfuerzo vale la pena. También es importante entender cómo funciona realmente el mercado numismático. Muchas publicaciones en Internet muestran precios extremadamente elevados para monedas comunes, pero eso no significa que alguien realmente las haya comprado por esas cantidades. El verdadero valor siempre depende de que exista un comprador dispuesto a pagar el precio solicitado. En las subastas profesionales ocurre algo muy diferente. Las monedas son examinadas por expertos, se documenta su estado de conservación, en algunos casos, reciben una certificación oficial que aumenta la confianza de los coleccionistas. Una moneda certificada en condición casi perfecta suele despertar mucho más interés que otra similar sin evaluación profesional. Por esa razón, antes de pensar en vender una moneda de 10 pesos de 2001, lo más recomendable es investigar cuidadosamente sus características y, si parece excepcional, buscar la opinión de un especialista en numismática. Otro factor que influye enormemente es la rareza real. Aunque la emisión de monedas de 10 pesos del año 2001 fue muy amplia, no todas sobrevivieron en excelentes condiciones. Millones circularon durante años, sufriendo desgaste constante en bolsillos, cajas registradoras y bancos. Cada rayón, cada golpe y cada pérdida de brillo disminuyó la cantidad de ejemplares que hoy pueden considerarse sobresalientes. Por eso las monedas conservadas prácticamente como salieron de la casa de monedas son mucho más difíciles de encontrar. A esa escasez natural se suma el interés creciente de los coleccionistas, quienes retiran del mercado los mejores ejemplares para conservarlos en sus colecciones privadas. Conforme pasa el tiempo, encontrar una pieza impecable resulta cada vez más complicado, y esa dificultad incrementa el interés de quienes buscan completar series completas de monedas mexicanas.
Existe además un detalle que muchos principiantes desconocen: jamás conviene limpiar una moneda antigua con productos químicos, cepillos o materiales abrasivos. Aunque parezca una buena idea hacerla brillar, en realidad puede destruir la superficie original y reducir considerablemente su atractivo para los coleccionistas. En numismática, una pátina natural suele ser mucho más apreciada que un brillo artificial producido por una limpieza agresiva. Los expertos prefieren una moneda con señales normales del paso del tiempo antes que una pieza alterada. Por eso, si alguna vez encuentras una moneda de 10 pesos de 2001 que parezca especial, lo mejor es conservarla exactamente como está hasta que pueda ser evaluada correctamente. Y ahora llegamos al momento que probablemente has estado esperando desde el inicio. Durante toda esta historia hablamos de diseño, historia, conservación, errores, rareza y demanda, porque todos esos factores son los que realmente determinan cuánto puede valer una moneda. La inmensa mayoría de las monedas mexicanas de 10 pesos del año 2001 conservan únicamente su valor nominal o alcanzan precios modestos dentro del mercado del coleccionismo. Sin embargo, cuando aparece un ejemplar verdaderamente extraordinario, con una combinación excepcional de conservación, autenticidad, posible error de acuñación y enorme interés entre coleccionistas, las cifras pueden sorprender a cualquiera. De acuerdo con la información proporcionada para este relato, el valor que se atribuye a ese ejemplar excepcional alcanza la impresionante cantidad de $5,640,000. Esa cifra no representa el precio de todas las monedas de 10 pesos de 2001, sino un escenario extraordinario asociado a una pieza excepcional con características muy específicas. Y esa es precisamente la magia de la numismática: nunca sabes cuándo una moneda aparentemente común puede esconder una historia extraordinaria que termine sorprendiendo al mundo entero.